Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Y le damos toda la honra y la gloria al Señor por permitirnos en esta tarde-noche, una vez más, poder reflexionar alrededor de su santa palabra. En una trilogía de temas que iniciamos la semana anterior, el primero de ellos, que culminó la semana pasada, que habíamos titulado Cuando Dios se queda en silencio. Hoy vamos a iniciar el segundo tema de esta trilogía, que lo hemos titulado Cuando Dios se tarda en llegar. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde, y muy probablemente en el transcurso de la semana o al finalizar esta, hablaremos acerca de cuando Dios nos dice no. Porque algo que tenemos que entender, amado hermano y hermana, es que no necesariamente Dios siempre dice que sí a todo aquello que nosotros creemos que le podemos pedir. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Estamos entonces iniciando este segundo tema de esta trilogía. Y dice el Salmo 13, versículo 1, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, dice el salmista, perderé la vida. Y si vamos al Salmo 69, versículo 3, que es otro texto muy similar a ese que acabamos de leer, ese Salmo 69, versículo 3 nos dice, estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta seca y enronquecida. Mis ojos están hinchados de tanto llorar y tú no vienes a ayudarme. No logro imaginar, amado hermano y hermana, el grado de desesperación de estas personas que están clamando al Señor y que sienten que han sido olvidados, sienten que de parte de Dios hay una negativa, están preguntándole a Dios que cuándo se va a dignar a responderles, están agotados de tanto gritar, de tanto pedir ayuda, tienen la garganta seca y enronquecida, están roncos, ya casi sin habla, de tanto clamar, de tanto llorar. Sus ojos dice que están hinchados, y lo que menos hasta ese momento han recibido es respuesta de Dios. Tal vez usted, amado hermano y hermana, en alguna oportunidad se ha sentido así. Personalmente yo me he sentido así. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una situación tan complicada, tan difícil, que nos quedamos sin lágrimas, nos quedamos sin voz, nos quedamos sin fuerzas. El Salmo 119, versículo 82, como para traer un texto más acerca de lo que estamos conversando, dice el Salmo 119, versículo 82, la vida se me escapa, la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme. Y me pregunto, ¿cuándo vendrás a consolarme? ¿Cuándo? Yo necesito que sea ya. Yo necesitaba que fuera ayer. Y hasta este momento no te apareces absolutamente por ningún lado. Tal vez usted ha sentido en alguna oportunidad que Dios no le responde a usted lo suficientemente a la velocidad que usted necesita que Dios le responda. Tal vez hemos desechado alguna promesa de Dios solamente porque presumimos en nuestra racionalidad de tiempo que ya es demasiado tarde. O tal vez cuando ya aparentemente aparece Dios nos preguntamos, bueno, ¿y ahora para qué? Y ahora no lo necesito. Era cuando yo lo invoqué, cuando me hacía falta. Algo que tenemos que entender nosotros como hijos e hijas de Dios es este tema de la medición del tiempo. Porque nuestro razonamiento humano jamás va de la mano con la medición del tiempo de Dios. Y algo que vamos a aprender a través de esa seguidilla de temas
es que no existe ni una sola vez en la que Dios haya contestado una petición que yo asumo que es demasiado tarde. Lo que para mí es demasiado tarde, hermano y hermana, para Dios es el tiempo justo y el tiempo correcto. Por esas grandes diferencias de medición de los tiempos, aún en aquellas circunstancias en las que obviamente pareciera que ya es tarde. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo del 1 al 3, puede buscarlo en su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era del pueblo de Betania, como también sus hermanas María y Marta. Las dos hermanas le enviaron ese mensaje a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Estos tres hermanos amaban mucho a Jesús y Jesús los amaba mucho a ellos. Constantemente en los recorridos que Jesús emprendía, tenía necesariamente que pasar por su casa. Y en esa casa Jesús era muy bien atendido por estos tres hermanos. Hay un momento en la vida de ellos que Lázaro enferma gravemente, enferma de muerte, y María y Marta mandan a llamar a Jesús. Y es interesante porque en ese mensaje que le envían a Jesús, el mensaje dice, al que amas, textualmente lo vuelvo a leer. Las dos hermanas le enviaron ese mensaje a Jesús y le dijeron: Señor, el que tú amas está enfermo. Vean qué interesante, el que tú amas. El poder de la oración, hermano y hermana, no depende de quien hace la oración, sino de quien oye la oración. Y la petición no depende de ese imperfecto amor de aquel que está necesitado, sino en el perfecto amor del Salvador. Por eso es que las hermanas le dicen a Jesús: el que tú amas. No tengo que ser una persona perfecta para que Dios me escuche, porque la sanidad no depende de mí, la solución al problema no depende de mí, la solución al problema depende del que puede solucionar ese problema. El que amas está enfermo. Podemos cambiar la palabra en esta tarde: el que está cansado está enfermo, el que está con hambre está enfermo, el que tiene un problema familiar, el que está solitario, el que amas está temeroso, la que amas está deprimida, la que amas se encuentra en una grave situación económica. Y en Juan capítulo 11, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor: Jesús oyó esto y dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Sin embargo, yo estoy incorporando en corchetes que Lázaro ya estaba muerto. Jesús dice que la enfermedad de Lázaro no va a terminar en muerte, pero Lázaro ya estaba muerto. Y Jesús amplía su comentario cuando dice: va a servir para darle la gloria a Dios y para que también le den la gloria al Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Cuando uno recibe una noticia de enfermedad de una persona que uno ama, una persona que uno aprecia, cuando inmediatamente le llegan a buscar a uno, pues la presunción es que uno deja lo que está haciendo e inmediatamente se va en el auxilio o se va en el acompañamiento de esta persona que se enferma y de sus dolientes también. Es muy interesante lo que Jesús nos está diciendo a continuación, porque Jesús dice que esa enfermedad de Lázaro no va a terminar en muerte. Y eso, amado hermano y hermana, el único que lo puede decir es Jesús. Y eso es importante que usted y yo también lo entendamos en esta tarde. El único que puede tener una comprensión correcta de las cosas es Dios.
porque Él es el que conoce de previo todas las situaciones. Yo puedo tener la mejor intención de que la persona sane. Yo puedo tener la mejor intención de que ese problema se resuelva. Sin embargo, hermano y hermana, el único que conoce el desenlace final de esa situación es Dios. Y eso es muy importante que nosotros también lo aclaremos en esta tarde, porque muchas veces nosotros hacemos cierto tipo de declaraciones en favor de otras personas, tal vez por la mejor intención que tenemos, tal vez porque siempre le deseamos a los demás que estén bien, pero muy peligrosamente podemos estar entrando nosotros en lugares que no nos corresponde. Jesús es el único que puede decir, esa enfermedad no va a terminar en muerte. Eso lo dice Jesús, porque Él conoce el desenlace. Yo puedo decir un montón de cosas que no necesariamente al final de los finales vaya a suceder exactamente como yo quiero. Y algo muy peligroso es pretender torcerle la mano a Dios para que haga aquello que yo estoy expresando con mi boca. Por eso este tema de las declaraciones hay que tener mucho cuidado con ellas, porque no necesariamente todo lo que yo declaro termina sucediendo. Puedo crearle también a personas que tienen alguna situación ahí de problema, puedo estar creándoles falsas expectativas, y eso es muy peligroso. Yo lo que hago es declarar la palabra, pero hay cosas que yo estoy cohibido a declarar. Sin embargo, esa enfermedad de Lázaro, y ya su muerte, porque Lázaro ya está muerto, esa enfermedad y esa muerte, Jesús está expresando que va a servir para una serie de propósitos que los vamos a ver más adelante. En primer lugar, que Dios sea glorificado, y a la misma vez que el Hijo sea glorificado. Y el apóstol Juan expresa literalmente el amor que Jesús le tenía a estos tres hermanos. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que Jesús se quede todavía 2 días más donde está. Y como lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús llega donde Lázaro, a ver a las hermanas, cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya tiene 4 días de muerto. O sea, que en Juan capítulo 11, versículo 4 al 5, Lázaro ya tiene 2 días de muerto. Y Jesús recibe tarde la noticia, pero peor aún, se queda todavía 2 días más. Jesús va a llegar donde esas mujeres hasta que Lázaro tenga 4 días de muerto. A veces, hermano y hermana, las cosas no son lo que parecen. El problema del ser humano es que nos dejamos guiar por los 5 sentidos. Nosotros todo lo medimos a través de la vista, a través del oído, lo medimos a través del gusto, lo medimos a través del olfato, lo medimos a través del tacto. Eso es a lo más que nosotros podemos aspirar en cuanto a cualquier situación que se nos presente en la vida. Y en base a eso, entonces emitimos criterio, emitimos juicios, que terminan convirtiéndose más bien en prejuicios. Lázaro ya está muerto y aparentemente ya no hay nada que hacer. Sin embargo, una cosa es lo que yo considere y otra cosa es el que tiene la última palabra. Y el que tiene la última palabra siempre es Dios. Por eso en Juan capítulo 11, versículo del 11 al 15, Jesús habla con sus discípulos e interesantemente Jesús les dice, después dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Sus discípulos respondieron, Señor, si está dormido es que va a sanarse. Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí para que por medio de esto ustedes crean. Y Jesús les dice, vamos a verlo. Aquí hay varias connotaciones importantes en cuanto a este tema que estamos desarrollando en esta tarde. Y uno de ellos, amado hermano y hermana, es que Jesús está expresando que Lázaro está dormido, que Él va a ir a despertarlo. Recordemos que también el apóstol Pablo, más adelante en una de sus cartas, Pablo diferencia
lo que es la muerte del creyente con la muerte de un no creyente. Para Pablo, la muerte de un creyente es un dormitar, porque duerme e inmediatamente despierta. No así la muerte del impío, que eso es totalmente otra cosa diferente. El creyente lo que hace cuando muere es dormir. Así lo ejemplifica el apóstol Pablo. Es un dormitar para despertar en la vida eterna con Cristo. Y Jesús está diciendo que lo va a ir a despertar, o sea, lo va a levantar de la muerte, porque hay todo un propósito alrededor de este tema con Lázaro. Los discípulos que son cortos de entendimiento, como lo somos usted y yo, están presumiendo que Lázaro está dormido literalmente. Sin embargo, Jesús es claro cuando ahora amplía su concepto y le dice, no, es que Lázaro está muerto. Y me alegro de no haber estado allí. Y uno se pregunta, alegrarse de que Lázaro se haya muerto. Era su amigo. Y Jesús amaba no solamente a Lázaro, sino que también amaba a estas mujeres. Ese retraso de Jesús, me imagino que para los mismos discípulos tuvo que haber sido desconcertante, porque Jesús recibe la noticia hace 2 días y Jesús ni se inmuta, Jesús ni se mueve de donde está. Y me imagino que los discípulos se cuestionaban entre ellos mismos, pero le dijeron hace 2 días que Lázaro se ha muerto y ni siquiera nos hemos movido de aquí. Y nada más imagínense lo que está sucediendo al otro lado con Marta y María, que estaban desesperadas porque Jesús llegara y definitivamente ya tenía 4 días de muerto y Jesús nunca se había aparecido. Todo parecía indicar a esas alturas de ese acontecimiento que Jesús se había negado a conceder la petición y hasta 4 días después Jesús se presenta. Porque hermano y hermana, como decíamos al principio, los tiempos no son del hombre. Los tiempos le pertenecen a Dios. Y Él sabe cuándo sí, cuándo no, cuánto hay que esperar, en qué momento es que las cosas se dan. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la voluntad que impera es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Y eso es lo que tenemos que reconocer usted y yo, que es difícil de digerir. Esas tardanzas de Dios, esos silencios de Dios que estuvimos analizando la semana anterior, ese grado de desesperación en el que nos encontramos, porque las cosas tienen que solucionarse ya, porque después de ese momento ya no hay absolutamente nada que hacer. Y Jesús dice, yo estoy tan contento de no haber estado ahí. Yo estoy muy contento, dice Jesús, de que ya Lázaro haya muerto hace 4 días. Y si Jesús se puso contento de que eso sucediera, aunque para nosotros es inexplicable, amado hermano y hermana, recordemos que Jesús estaba contento de esa situación porque Jesús conocía el resultado final de esta situación de la muerte de Lázaro. El único que conoce lo que al final de los finales va a suceder es el Señor. Volvemos al mismo concepto de esa comprensión limitada que nosotros como seres humanos tenemos. No podemos nunca precisar el desenlace final de las cosas, en lo que va a terminar. Nosotros no tenemos esa particularidad que tiene el Señor de conocer lo que va a suceder en los próximos minutos, en los próximos días. Y es ahí donde entramos en desesperación, es ahí donde entramos en agobio, es ahí donde entramos en nervios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tenemos a nuestro familiar enfermo y lo primero que hacemos es pensar lo peor, porque la naturaleza humana es interesante. Nosotros siempre pensamos en lo peor. Por naturaleza eso es lo que hacemos. Se nos enferma alguien y ya pensamos que va a suceder lo peor. Nos quedamos sin trabajo y ya inmediatamente pensamos que mañana no vamos a tener que comer. Se nos presenta cualquier cosa
y siempre pensamos en lo peor. Y ese pensamiento negativo, usted y yo, hermano y hermana, sabemos de dónde viene. Porque si hay algo que a Satanás le gusta hacer con usted y conmigo, es en primer lugar sembrar duda. Satanás es experto en hacernos dudar. Satanás es experto en poner en nosotros incertidumbre. Y el problema es que la duda y la incertidumbre es sinónimo de desconfianza en Dios, espiritualmente hablando. Y si hay algo que Dios no permite, es que nosotros desconfiemos de Él. Y Jesús era el único que podía saber en lo que esto iba a terminar, porque usted y yo, que ya conocemos la historia, todos los personajes que están alrededor de Jesús, en ese momento, con 4 días después de la muerte de Lázaro, hay mucha tristeza, hay mucho desánimo, hay mucho desaliento, hay mucha falta de fe. Ven a Jesús ya hasta con malos ojos. Sin embargo, usted y yo, que ya sabemos el desenlace de esta historia, sabemos que había 4 propósitos muy importantes para que se diera esto que se da. En primer lugar, al final de la historia, el dolor termina siendo consolado. No cuando Marta y María creían que tenía que ser consolado. 4 días después, ese dolor será totalmente eliminado. La vida de Lázaro también va a ser restaurada. Muchos que estuvieron ahí presentes en ese acontecimiento creyeron en Jesús, creyeron en el hacedor de los milagros. Y vean qué propósito más importante también. En muchas situaciones, uno no tiene ni siquiera idea del alcance que puede tener eso que me está pasando. Y como muchas personas van a glorificar a Dios a través de esa situación por la que yo me encuentro atravesando en ese momento. Y otro propósito también más importante que pertenece a todo el plan estratégico de Dios es que a partir de la resurrección de Lázaro empieza a echarse a andar la muerte de nuestro Salvador. La resurrección de Lázaro marca un antes y un después en toda la maquinaria que se va a gestar para que Jesús muera. Pero esa es otra historia. Jesús se siente contento de que Lázaro haya muerto, de no haber estado ahí. Para nosotros es inexplicable, no logramos entender que lo que tal vez nosotros, hermano y hermana, consideramos como tardanza, para Dios es tiempo perfecto. Nunca se le olvide que lo que para el ser humano es una tardanza, para nuestro Señor es tiempo perfecto. Y de esto, si Dios lo permite, vamos a hablar mañana martes a esta misma hora. La historia, hermano y hermana, todavía continúa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Lo que nuestro razonamiento humano no logramos comprender, sí sabemos, Señor, que la medición del tiempo tuyo es totalmente diferente. Recibe toda la honra, Señor, y toda la gloria. Y que en esos días, si es tu voluntad, podamos, Señor, ir entendiendo poco a poco esa manera tuya, Señor, de hacer las cosas que para nosotros es muy difícil de digerir. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando, hermano y hermana, acerca de la continuación de ese tema que hemos iniciado y que hemos titulado Tardanza o Tiempo Perfecto. De esto hablaremos mañana, si el Señor lo permite. Hoy en la noche, en nuestra plataforma de YouTube, seguimos con el análisis del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de la creación de todas las cosas. Léase Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y en unas cuantas horas, si el Señor lo permite, nos volvemos a reencontrar. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Que Dios les bendiga.